Hola, hola, sean bienvenidos a los datos duros. Hoy vamos a hablar de un tema que por lo menos en mi caso no solía pensar mucho en eso porque, bueno, pues finalmente los apellidos siempre han estado ahí, según yo, pero no. Hoy te voy a platicar del origen de los apellidos. Y bueno, hay que empezar, hay que tomar de referencia la Biblia, por ejemplo, porque en la antigüedad no existían los apellidos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se les conocía por su nombre, por ejemplo, Abraham, Moisés, Pedro, Mateo, Juan, Jesús, María, José. No había tal cosa como Abraham González, Mateo Delgado, José García. Y aquí cabe aclarar que Judas Iscariote y Judas Tadeo no tenían apellido, eran realmente sobrenombres, apodos. Pero con el tiempo las comunidades se poblaban cada vez más y más, y de momento surgían las dudas, ¿cómo referirse a ciertas personas? Por ejemplo, llévale este mensaje a Juan. Pues, ¿cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte. En este caso, los apellidos Valle y del Monte eran más comunes como lo son hoy en día. Surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llamaban apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esta misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad en España, por ejemplo. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba a una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes por qué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente, Palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos apellidos de hoy en día. ¿Conoces a algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media, por ejemplo. Otra manera de crear apellidos era a base de una característica física o un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, entonces era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa de los apellidos que terminan en EZ es como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo, de la misma manera que de un Rodríguez era hijo de un Rodrigo. Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo. Asimismo, ocurre en otros idiomas. Johnson es el hijo de John en inglés. John, son. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano.
Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación. En el siglo XIX se estableció la ley de registro civil y es así como hoy en día conocemos los apellidos hereditarios. Y te voy a dar un dato que posiblemente para algunas personas podría ser algo chocante, pero 100% verdad. No existen los apellidos femeninos. Todos los apellidos provienen de un hombre, porque el apellido materno que tu madre te heredó es el apellido de su padre, o sea, de tu abuelo. Bueno, si has llegado hasta acá y te gusta mi contenido, ojalá consideres suscribirte. Te mando un abrazo y un saludo muy grande.